Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Manuel Rosas y el día de hoy les hablaré acerca del apartado de estrategias, contenido en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Magdalena Contreras. Cabe mencionar que dicho programa fue publicado el 28 de enero del 2005 y a día de hoy, 14 de enero del 2021, es vigente. La información que se presenta a continuación fue obtenida del PDDU de la Magdalena Contreras, capítulo 6, Acciones. Este capítulo contiene dos subcapítulos: acciones, es decir, qué es lo que se pretende hacer, e insumos, es decir, cómo se llevará a cabo, cuáles serán los insumos o instrumentos de apoyo. El capítulo de acciones se dividirá en dos grandes apartados. Primero, las acciones socioeconómicas. Estas acciones comienzan hablando acerca de la población, donde se menciona que se vigilará que en las zonas de bajos recursos se tenga un control estricto de las construcciones, estableciendo un seguimiento minucioso sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable. Después nos habla acerca de la economía, donde, de acuerdo a las características de la delegación, se aplicarán de acuerdo al tipo de suelo, empezando con el suelo urbano, donde menciona que al existir altos niveles de consolidación y vocación habitacional, se determina como única factibilidad de desarrollo económico la incorporación de actividades comerciales y de servicios. Después, en cuanto al suelo de conservación, se generará empleo en los tres sectores de acuerdo con las siguientes características específicas. En cuanto al sector primario, mediante la reubicación de asentamientos humanos en suelo de conservación, se promueve el rescate y aprovechamiento de suelo para la producción rural agroindustrial. En cuanto al sector secundario, no se menciona que se tenga alguna alternativa de estrategia. En cuanto al sector terciario, se menciona que es factible y recomendable la promoción de actividades ecoturísticas para garantizar un desarrollo económico sustentado en la preservación de las características naturales. El segundo gran apartado de acciones son las de estrategia territorial, donde existen 11 clasificaciones, siendo la primera la estructura urbana, donde se mencionan las siguientes estrategias. Primero, la consolidación de áreas habitacionales, la consolidación de corredores comerciales, el apoyo a la conformación y consolidación de centros de barrio, la vigilancia al cumplimiento de normatividad en comercios y servicios, la limitación a la construcción de conjuntos horizontales y proyectos de alto impacto a menos de 500 metros, el control y regulación de usos en asentamientos dentro del suelo de conservación, la delimitación y rescate de áreas de preservación ecológica y producción rural agroindustrial, y por último, la definición del límite delegacional entre Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan. La número 2 es transporte, donde se presentan las siguientes estrategias. Número 1. La regulación a sitios de taxi, normando la ocupación de aceras e instalaciones para el bordo de pasaje, entre otros. La vigilancia al cumplimiento de la normatividad en sitios de taxi, la reordenación y mejoramiento en terminales de camiones e instalaciones para el ascenso y descenso de pasajeros en el sistema RTP, la regulación y o reordenamiento a bases de transporte concesionado, microbús, y por último, el estudio y reordenamiento de rutas de transporte y regulación de paraderos. Después se habla acerca del equipamiento urbano, presentando las siguientes acciones. Primero, la construcción de la segunda etapa de centro social, deportivo, salud y espacios abiertos. El estudio para la reubicación de servicios delegacionales e incorporación de estacionamientos en espacio adyacente al edificio delegacional y por último el mejoramiento de espacios abiertos. Después se habla acerca de las reservas territoriales. Son las estrategias que se presentan las siguientes. Primero, la adquisición de suelo para espacios abiertos y conformación de ciclopistas. Segundo, la adquisición de suelo para reubicación de asentamientos irregulares. La identificación y adquisición de suelo para la reubicación de viviendas en riesgo, cauce y laderas de barrancas. Y por último, la adquisición de reserva territorial para la reubicación de obras viales. Después se habla acerca de la vivienda, y las siguientes acciones son las propuestas. Primero, el soporte y o seguimiento técnico a viviendas. Segundo, el mejoramiento físico y de infraestructura. Después, la construcción de vivienda para la reubicación de asentamientos irregulares. Después, la construcción de vivienda, sustitución por afectación de obras viales. Y por último, se habla acerca de un impulso a programas de regularización de uso de suelo. En el siguiente apartado, siendo el más largo, se habla acerca de la infraestructura. Las acciones que se presentan son las siguientes. Primero, la construcción de vialidad primaria delegacional para la definición de par vial ferrocarril Cuernavaca-San Francisco. La construcción de vialidad de penetración Gavillero en zona de El Gavillero y Metropolitana, Xismul y Coconetla. La construcción de vialidad de acceso preparatoria. El mejoramiento de vialidad de penetración Fresnillo, Ermitaño y Buenavista. La incorporación de señalamiento vial
los estudios para la conformación de estacionamientos, la revisión y reparación de captación de agua, el refuerzo del sistema de agua potable, la construcción y/o reconstrucción de colectores marginales, la incorporación de energía eléctrica a plantas de tratamiento y por último, la construcción de planta de tratamiento. El siguiente apartado es el de medio ambiente y las acciones que se presentan son las siguientes. Primero, el desasolve, es decir, el rescate de barrancas, la construcción y/o reconstrucción de colectores marginales, el rescate ecológico y reforestación en suelo de conservación, el desasolve y rectificación del cauce del río Magdalena, la reforestación en suelo urbano y por último, el empleo del agua tratada. El siguiente apartado es el de protección civil y las acciones que se presentan son las siguientes. Primero, la conformación de estudios secretariales para la identificación de viviendas en riesgo, la reubicación de asentamientos ubicados en zonas de riesgo, la conformación de estudio para la identificación de obras prioritarias de protección, la construcción de obras de protección y la actualización del atlas de riesgos de la delegación. El siguiente apartado es el de administración urbana y las estrategias que presenta son las siguientes. Primero, la revisión de la legislación relativa a la administración pública delegacional, la conformación del fideicomiso para estacionamientos, el seguimiento a las licencias de uso de suelo y de construcción otorgadas por la delegación e instancias centrales, la conformación de un sistema de vigilancia de la frontera del suelo de conservación, la conformación de un inventario de licencias y anuncios, y por último, la delimitación de la zona federal y actualización de la base catastral. Y por último, se habla acerca de la imagen urbana, presentando las siguientes acciones. Primero, realizar trabajos de mejoramiento a la imagen urbana de los poblados tradicionales. La aplicación de lineamientos normativos a lo largo de Boulevard Poniente Adolfo Ruiz Cortines, periférico, en su costado poniente. La aplicación de los lineamientos de imagen urbana en poblados y comunidades rurales. Y por último, la aplicación de lineamientos en materia de imagen urbana, es decir, los lineamientos en materia de publicidad e imagen general inscritos en el presente programa. Por último, hablaré acerca del apartado de los instrumentos. No los mencionaré todos, pero sí un par de ejemplos para que se entienda de mejor manera qué son los instrumentos y cómo están relacionados con las estrategias. Primero, instrumentos de regularización, siendo estos la zonificación del suelo, la Oficina Delegacional de Administración Urbana y Ordenamiento Territorial, el Programa de Regularización del Suelo y la Bolsa del Suelo. Instrumentos de asesoramiento profesional, siendo estos el Consejo Técnico Delegacional y el Programa Arquitecto de Barrios. Por último, quiero recalcar que los instrumentos van a ser insumos de apoyo para que las acciones antes mencionadas se puedan llevar a cabo. Además de estos instrumentos, existen más como lo son instrumentos de planeación, instrumentos de fomento, instrumentos de control y vigilancia e instrumentos de coordinación. Muchas gracias por su atención. Espero que la información presentada les haya servido de apoyo para la comprensión de las estrategias de un plan delegacional de desarrollo urbano. Hasta luego.